Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. La noche de hoy vamos a hablar sobre crédito, vamos a hablar sobre el crédito formal y el crédito informal en el Perú. Esto sobre la base de un proyecto de ley de insolvencia familiar presentada por el congresista Jaime Delgado. Vamos a hablar con el señor Miguel Palomino, director gerente del Instituto Peruano de Economía, para ver un poco cuál sería el impacto de este proyecto, si es que este proyecto finalmente se llevara a la realidad y se generara una ley sobre este tema. Empezamos con el señor Miguel Palomino, director gerente del IPI. Vamos a hablar sobre un proyecto de ley que ha sacado el congresista Jaime Delgado sobre insolvencia familiar. ¿No puedes explicar un poco de qué se trata ese proyecto de ley? Sí, bueno, el congresista Delgado y algunos otros que han firmado también, por supuesto, han presentado un proyecto de ley donde lo que dicen buscar es proteger a familias o personas que enfrentan dificultades económicas y no pueden pagar sus deudas con el sistema financiero. Intenta darles algún tipo de protección y decir, si tú tienes problemas y has enfrentado una enfermedad, un accidente, te quedaste sin empleo, entonces los bancos no te pueden cobrar, no te pueden poner en Infocorp, no te pueden embargar, no pueden ejecutar garantías, tienen que llegar a un acuerdo contigo y tienen que llegar a un acuerdo que además no limite tu calidad de vida. La idea es proteger personas contra eventos fortuitos que no pueden hacer, que los lleven a que no puedan cumplir con sus deudas. Eso es lo que, digamos, declaradamente se busca y lo cual sonaría a primera vista pues como razonable. Lamentablemente, entre el deseo declarado y la realidad de cómo se pone en práctica, el resultado sería muy distinto. Una ley de esa naturaleza en realidad lo que hace es deja sin acceso al crédito, directamente descalifica para tener crédito en el sistema financiero a una parte importante de la población y sobre todo a aquella parte de la población que tiene más dificultades para acceder al crédito. ¿Por qué? ¿Por qué alguien, a ver, supongamos que yo soy una persona que no tengo, digamos, o tengo acceso al crédito restringido, no puedo, digamos, cualquier banco lo me va a dar, pero probablemente una empresa de microfinanzas que tenga una tecnología diferente de acceso hacia mí, de acercamiento hacia mí, pueda decirme, ¿sabes qué? Yo sí te voy a dar financiamiento. Si esta ley se diera, esta empresa, ¿por qué me restringiría y me dejaría de dar acceso al crédito? Bueno, una vez que ya te lo dio a ti, si tú dices, no, bueno, resulta que me enfermé y ya no puedo pagar, pues ya el crédito estuvo dado. El problema es que a la próxima vez que venga una persona a pedir un crédito y tenga características como las tuyas, porque por ejemplo en la ley dice, si tú no tienes un empleo formal, entonces tú puedes acogerte a decir que yo no puedo pagar. Lo que automáticamente hace es que la gente que no tenga un empleo formal ya no le van a dar crédito, porque cualquier persona que no tenga un empleo formal podría, según esta ley, reclamar que no tiene con qué pagar y que lo protejan. Por lo tanto, el riesgo de la entidad financiera para prestarle a este perfil de personas aumenta altísimo. Tremendamente y por lo tanto ellos no le prestan simplemente. Entonces, las personas que más problemas tienen para acceder son personas que simplemente las tachan y tú ya no calificas. De acuerdo. Asimismo, hay problemas serios. Si tú tienes un crédito y está garantizado por alguien o tienes fianza solidaria de otra persona, tú te acoges a esta protección y ya no valen las fianzas ni las garantías. Entonces, de ahora en adelante, las personas que tenían dificultades para acceder a un crédito y podían acceder con algún tipo de garantía o fianza, ya no le van a dar porque las garantías y las fianzas ya no van a valer. En la práctica has dicho, ya no sirven las garantías y fianzas. Entonces, cualquier cantidad de gente que podía acceder al crédito con este tipo de garantías o fianzas, de nuevo, automáticamente descalificado, ya no pueden acceder a ningún tipo de crédito. Eso quiere decir, por ejemplo, que una persona que de repente es informal, porque lamentablemente en nuestro país hay una gran cantidad de personas informales. Muy amplia. Entonces, imaginemos una persona, digamos, que es informal y que es un poco complicado definir un flujo de ingresos y probablemente las entidades microfinancieras lo que están viendo es si es que tienen mercadería. Claro, no tiene una forma de documentar algún ingreso regular o estable. Así es, pero de repente esta persona tiene una garantía. Entonces la garantía, de cierta forma, yo le digo, señor, pero yo tengo este ingreso, la garantía está ahí de apoyo. Ya no sirve esta persona y ya no le van a dar ningún crédito. Entonces, en lugar de ayudarme a mí, en el sentido de que, oye, tengo un carro que puedo poner una garantía. Una ley como esta en la práctica, lo que hace es hacerle muchísimo daño
y eliminar el acceso al crédito o restringirlo severamente para muchísimas personas, sobre todo para aquellas que normalmente tendrían más problemas de acceder. Es decir, la gente de menores recursos, la gente más informal, con más dificultad para documentar los créditos y lo demás, ¿no? Ahora, y hay un tema importante detrás también, es que en el caso de los bancos, por ejemplo, o todas aquellas entidades financieras que reciben dinero del público, es el dinero del público el que hay que cuidar. O sea, si yo voy a ahorrar y me van a dar 3 o 4% al año, supongamos, en una entidad financiera, ese es mi dinero, el dinero que yo como ahorrista estoy poniendo, el dinero que, y el digamos, banco mucha tiene gente que proteger ese dinero. El dinero que ha recibido como ahorro y prestarlo razonablemente. De forma sí. tal que sea devuelto y a mí me, digamos, Claro, me dé mi y interés. recordemos que las tasas de interés reflejan varias cosas. Por ejemplo, si yo doy un préstamo pequeño, los préstamos de microfinanzas normalmente son bastante pequeños. Estos préstamos pequeños requieren todo un trabajo de originación, seguimiento, documentación, cobranza, que es más o menos lo mismo si es un crédito de 200 que si es un crédito de 2.000. Pero el crédito de 200, que tiene el mismo costo que un crédito de 2.000, tiene por lo tanto que absorber un costo fijo mucho más alto. Entonces, la tasa de interés que yo le tengo que cobrar a un crédito pequeño es simplemente por su necesidad de absorber más costos fijos, más alta que la tasa que le cobraría un crédito de más grande. Insisto, si yo tengo que procesar, registrar, ir a cobrar, documentar créditos, eso cuesta más o menos lo mismo si tomo un crédito pequeño o 2.000. Entonces, ese costo único, estoy inventando, de 10 soles, se lo tengo que cobrar igual al que le presto 200 que al que le cobro 2.000. Al que le cobro 2.000, ese costo no es tan grande y se licúa en una tasa de interés más baja. Pero al que le presto solo 200, por un plazo de solo 2 meses, digamos, tengo que cobrarle todo en solo 2 meses y el efecto de una tasa de interés es fuerte. La otra alternativa, ¿cuál es? Bueno, no le presto, pues, los créditos chiquitos ya no hay. Los créditos que me cuesta documentar y buscar porque es un crédito pequeño, por ejemplo, encontrar nuevas personas, bancarizar personas que nunca han estado en el sistema financiero, eso es más costoso, es más riesgoso también. Y en el Perú, por eso, el que haya habido un sistema muy libre para que permita la bancarización, es que ha llevado a que Perú sea uno de los líderes mundiales en términos de aumento en el acceso al crédito. Perú es número 1 hoy en día en el mundo en el ambiente de microfinanzas, repetitivamente por varios años. Y hemos tenido un premio a nivel mundial en microfinanzas. La tecnología peruana en microfinanzas se exporta. Van a ser, la gente que trabaja en el sector microfinanzas en el Perú va a dar conferencias por todo el mundo porque nadie ha hecho una cosa como en el Perú. Así es. En el Perú, el año 2011, había casi un poquito menos de 1 millón de personas que tenían créditos en el sistema bancario, en la banca múltiple. Hoy día son 5.7 millones de personas casi. O sea, casi 5 millones de personas más. Hay casi 5 millones más de deudores hoy día de lo que había hace solo 11 años. Y normalmente eso no, y obviamente eso es que la mayor parte de esos 5 millones son personas que antes no tenían ningún tipo de acceso. Eso es un aumento increíble en la... digamos, no solo el acceso al crédito, sino lo que se llama la inclusión financiera. Que es algo que todos pretendemos que aumente en los próximos años. Inclusive hay un plan para la inclusión financiera. Vamos a un primer cuadro, no sé objetivamente algunos cuadros, vamos por favor a poner el primer cuadro para tener una idea. En este primer cuadro nos muestras de cuánto es la cantidad, digamos, de personas que ahora están teniendo financiamiento en estos últimos 10 años, por favor. Lo tenemos acá el cuadro en pantalla. Lo que ha pasado básicamente entonces es que, como vemos en el cuadro, son las cajas municipales, las cajas rurales, o sea, las entidades financieras dedicadas al tema de microfinanzas, las que han logrado este aumento, digamos, las que han logrado que más gente, más peruanos puedan... Sí, largamente los créditos que más han aumentado porcentualmente y lejos son los créditos de las cajas municipales, rurales, las pymes, empresas financieras. Como podemos ver ahí, la banca múltiple ha aumentado muchísimo menos. Las cajas municipales han aumentado por como 12 o 13, las cajas rurales por como 9. ¿No? En promedio, las entidades microfinancieras han decuplicado, multiplicado por 10 los créditos que dan en los últimos 10 años. ¿No? Ahora, eso es importante finalmente porque a ver,
Voy a reformular la pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Es más importante acceder al crédito o es más importante acceder a buenas condiciones crediticias? Bueno, es que eso es bien interesante. En el mercado financiero peruano es un mercado razonablemente competitivo. Uno puede ir y buscar financiamiento de diferentes bancos o cajas municipales o pymes, lo hay. En microfinanzas es un sector, un segmento muy peleado, por ejemplo, ¿no? Entonces hay competencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a obtener crédito, las condiciones que yo voy a obtener en un mercado que es bastante competitivo son las condiciones a las que yo puedo esperar acceder, en función a cuán riesgoso soy, a qué capacidad de pago tengo, a qué tipo de ingresos tengo, a qué historial de crédito tengo. Entonces, las condiciones a las que yo voy a acceder son las que yo puedo justificar, porque el sistema es competitivo, están constantemente peleando para ver quién consigue los nuevos deudores. Pero los mejores. Bueno, pero no, buscan, en general se está ampliando, porque si habían 1 millón y ahora hay casi 6 millones, obviamente ha habido una tremenda expansión del crédito y se pelean activamente nuevos deudores. El nivel de bancarización ha incrementado mucho. Pero el grueso de la pelea se da en la crema, a eso voy. O sea, en la medida en que la gente, por ejemplo, comenzó a tener historial crediticio, los bancos ahora, por ejemplo, hay un montón de entidades financieras, inclusive microfinancieras, que están a través de call center, etcétera, tratando de definir una tecnología para descremar rápidamente y poder calcular cuál es el riesgo futuro. Inclusive ahora con todas estas entidades financieras... No, yo creo que la forma correcta de plantearlo es que todo el mundo quiere al mejor cliente. Eso es cierto en cualquier negocio, no solo en los bancos. Todo el mundo quiere al mejor cliente y se pelea más por el mejor cliente. Exacto. Pero solo hay una cantidad de mejores clientes. En el sistema financiero peruano hoy día hay 5.6 millones de acreedores. ¿Cuántos son los mejores? No todos pueden ser la crema, pues. O sea, hay millones de clientes que no son la crema, por los cuales los bancos igual se pelean y que también están entrando a tener crédito que antes nunca hubieran tenido. Con condiciones no tan buenas como obviamente... No son tan buenas porque no son tan atractivos. Y lo que ocurre siempre es así, el cliente que entra recién al sistema bancario, sistema financiero, tiene condiciones más duras. No tiene no tiene historia que contar, ¿cómo verifico que tú eres un buen pagador, que tienes ingresos estables? No hay forma de verificarlo. Conforme se va verificando, los buenos pagadores se van graduando. Salen de esta entidad, digamos, microfinanciera que primero los descubrió y comienzan a pagar a entrar a los bancos que les cobran menos, en condiciones más atractivas, ¿no? Y se van graduando porque son buenos deudores. Se comienzan a pelear con ellos porque se vuelven la crema, ¿no? Pero este es un proceso que toma tiempo. El hecho es que hoy hay casi 5 millones de deudores más que hace 11 años. ¿No? Y eso ha dado un tremendo proceso de inclusión financiera. En el Perú, cuando hacen el índice global de competitividad, tenemos virtudes grandes en algunos temas económicos. Y una de las virtudes más grandes que tenemos es acceso al crédito. Perú rankea muy bien en acceso al crédito. ¿No? Estamos en el tercio superior, creo que incluso quinto superior en lo que es acceso al crédito en el mundo. Y eso que todavía no es que seamos la panacea, porque nos falta aún mucho pan por rebanar. O sea, aún estamos en mejora permanente. Exactamente. O sea, hay muchos peruanos todavía que de repente nos están viendo en la televisión y dicen, pero a mí nunca me han ofrecido nada. Y efectivamente, claro, pero ha mejorado muchísimo. Antes, pero no, había solo 1 millón y hoy día hay casi 6. O sea, el acceso al crédito ha aumentado, se ha multiplicado por 6. Es enorme. Dudo que haya países en el mundo que en los últimos 11 años se haya multiplicado por 6 el número de deudores. Claro, es que también veníamos... No creo que haya ni uno solo en todo el mundo. Pero por otro lado también veníamos de una base bastante baja, obviamente. Por supuesto, ¿no? Si cuando empiezas bajo, el crecimiento es verdad, estábamos muy mal, pero la mejora ha sido enorme, ¿no? Claro. Y todavía hay, como tú indicas, mucho por delante. Pero el paso al que estamos creciendo es muy bueno. Claro, ahora el problema es que probablemente con este proyecto de ley, lo que se haría básicamente es un freno a ese crecimiento continuo, constante, para que más peruanos puedan acceder a un financiamiento. Claro, y en realidad lo que ocurre no solo con este proyecto de ley, sino con muchos otros que parecen ser bien intencionados y te dicen, ¿por qué les cobran tan caro a la gente, sobre todo a la gente más pobre que tiene menos acceso? ¿Por qué a una persona, a una empresa, digamos, reconocida en el mercado, le cobran tasas de interés, pues, de menos de 10% y a una persona le da un crédito personal de 30, 40, 45%? Eso suena injusto, dicen, ¿no? Hay que controlar que no le puedan cobrar tan caro. Sí,
En realidad, si tú hicieras eso y pusieras límites, ocurriría lo que ocurría antes en el Perú. A las personas más riesgosas, menos sujetas de crédito, no les prestarían plata. A esas personas a las que hay que ir a buscar y gastar dinero para bancarizarlas, conseguir documentación que nunca había habido, tomar riesgos que nadie ha tomado nunca porque no tenían, no lo haces, pues. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, con el crédito en el agro. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, la banca no se ha metido fuerte al tema agrícola? ¿Y por qué recién está empezando con el tema de agrobanco? Porque es riesgoso, porque levantar información, porque el nivel de riesgo por el tema climático, los factores, digamos, es complicado. Entonces, obviamente, en la medida en que más restricciones se pongan, muy probablemente nadie quiera aumentar la cantidad. En el momento que tú digas, no puedes hacer así, no le puedes cobrar a Sano, no le puedes cobrar más que esto, en esta condición no puedes exigirle que pague, no puedes ejecutar las garantías, lo único que hace todo eso es restringir el crédito dramáticamente. Claro. Y recordemos, es muy importante darse cuenta que en el sistema financiero peruano hay bastante competencia. Mucha gente dice, pero si con solo 4 bancos, eso es el 75% del mercado. Hay una cantidad bastante grande de instituciones digamos, un porcentaje. Hay muchas instituciones financieras y hay bastante competencia. Cualquier persona que ha querido conseguir un crédito hipotecario pregunta si no se puede ir un banco a otro banco y se ponen a pelear uno entre ellos. Aunque crédito de consumo, lo mismo, ¿no? Aunque ahí tenemos un gran problema que no tiene que ver mucho con el tema del mercado crediticio, tiene que ver un poco con la educación financiera de las familias. Ese es otro tema. Porque justamente no sirve de nada tener mucha competencia si es que las personas no estamos acostumbradas a ir y comparar a diferentes entidades financieras. Y por eso, digamos, la superintendencia está haciendo un trabajo que es muy bueno y que sin embargo también corre riesgo de ser, digamos, de que se le vaya de las manos y se excedan. Si en el mercado hay competencia, y en por lo menos la mayor parte de segmentos del mercado financiero peruano hay competencia, entonces el consumidor, el que va a tomar los servicios financieros, va a poder obtener las mejores condiciones que él merece, que él puede recibir, porque el mercado es competitivo. Pero para hacerlo tiene que entender cuáles son las condiciones y poder tomar buenas decisiones. Entonces la Superintendencia de Banca hace algún tiempo viene tomando una serie de medidas para lograr 2 cosas que son muy buenas. Primero, transparencia, que dice que la información esté claramente disponible y no lo confundan al consumidor. De forma que pueda comparar también. Así es, por eso la tasa efectiva anual debe que informársela a todos los consumidores para que yo pueda comparar. Y la tasa de costo... Con lo cual es el verdadero costo. Así es. No me digas que la tasa es de 12% capitalizable mensualmente, de acuerdo a, pero con una comisión adicional. No. ¿Cuánto me va a costar de una manera comparable? Eso está muy bien. Perú es líder en eso en el mundo y es muy bueno. Segundo lugar, no me inventes miles de conceptos distintos y complicados que nadie entiende y que no me permite comparar uno con otro. Porque yo te cobro por los 16 conceptos acá y el otro me cobra por los 14 conceptos de allá, que son todos distintos. Yo no sé quién me cobra más porque no puedo comparar papas con camotes. Entonces, homologar y hacer transparentes y claro lo que se está cobrando y cuánto es muy bueno. ¿Cuál es el riesgo? Que se puede meter al detalle. Que se comienza a meter al detalle qué puedes cobrar y no, y ya no sea solo homologar y hacer transparente, sino comenzar a interferir con qué servicios y cuánto se cobra. Entonces hay una línea fina ahí que yo creo que estamos en algunos casos comenzando a traspasar y hay que tener mucho cuidado. Ahora, hay un tema bien importante que tiene que ver con, a ver, si hay un montón de gente todavía que no accede a un crédito formal en el sentido de una entidad financiera registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros, pero accede al crédito porque finalmente es decir, es imposible no ver que hay plata moviéndose en el mundo informal y que con eso se compra mercadería, que con eso se compran cosas. Significa que hay un mercado informal de crédito. Claro, y ese es justamente el tema. Entonces, cuando uno dice, pobre gente, yo no voy a dejar que le cobren una tasa que sea mucho más alta que la que le cobran a otros, en la práctica lo que dices, a esa gente ya no le van a prestar formalmente. La gente que respeta las leyes y las reglas, y esa ley que dice que no puedes cobrarle más caro que, ya no le presta. Entonces, estas personas, ¿qué hacen? Si quieren crédito, tienen que ir al mercado informal, que siempre ha habido en el Perú. Es más, en los últimos años, el mercado formal, las microfinancieras formales que cumplen las regulaciones, que transparentan información, que son seguras, que no engañan a nadie, que presentan información declarada a la Superintendencia de Banca, se han expandido enormemente. Hoy día en el Perú, la gran mayoría del crédito es formal. Antes,
hace solo 20 años, la palabra microcrédito casi automáticamente quería decir informal. Por definición, el microcrédito era informal, porque no había crédito formal que fuera microcrédito. En el Perú, la liberación que ha habido en el sistema financiero ha llevado a que se desarrolle el microcrédito y que ahora todo lo que antes era informal, bueno, no todo, pero la gran parte de lo que antes era informal, hoy es formal. Si tú quitas eso y comienzas a limitar, simplemente hace que se pase al sistema informal. Y el sistema informal que tú no puedes regular, las tasas de interés que se pagan son enormemente mayores. Ahí me gustaría, vamos al cuadro 3. Monstruosas. Vamos al cuadro 3 porque esto es importante para que la gente, que mucha gente lo está viviendo en realidad, dice, oye, pero yo nunca me he pedido financiamiento en una entidad financiera. Entonces la pregunta es, ¿y quién te presta? Vamos por favor al cuadro número 3 para saber el crédito informal de dónde viene. Claro, ¿cómo la gente logra obtener un financiamiento? Cuando uno necesita crédito y no se lo dan sus familiares o amigos, recurre a prestamistas, cooperativas, mutuales, préstamos en su centro de trabajo, ONGs, casas de empeño, y eso se ve en el gráfico a la derecha. Excluyendo lo predominante, así es, excluyendo familiares y amigos. Lo más importante son prestamistas informales. O sea, de todo el crédito informal, más de la mitad es de prestamistas. Así es, del crédito informal que no son los familiares o amigos, más de la mitad son prestamistas. Y estos prestamistas no cumplen con ninguna regulación, ni tienen ningún tope de ley, no tienen restricciones a cómo cobran, ¿no? Etcétera. Ahora, en realidad hay una restricción, vamos al cuadro 4, por favor. Hay una restricción que justamente lo que hemos estado conversando. Existe una restricción legal porque en teoría cualquier entidad ajena al sistema financiero no puede cobrar más que la tasa promedio para microempresa, que ahorita en sol es alrededor de 38, 39. ¿Cuál es la definición en el Perú de crédito informal? Es un crédito que no se atiene a las normas legales. Porque no hay otra restricción. El Perú, por eso es que hay microcrédito. Claro, que no significa que sea ilegal. Ojo. Perdón, pero el crédito informal yo lo definiría como aquel que no cumple con las regulaciones de crédito. Aquello que no cumple con las regulaciones y la legislación que atañe al crédito y al financiamiento. Al crédito y al financiamiento dentro del sistema financiero. Así es. Porque el sistema financiero tiene su propia ley. Su propia legislación. Una persona, por ejemplo, el Código Civil permite... Pero no, el crédito informal, de acuerdo, pero el crédito informal no tiene ningún tipo de regulación. Por ejemplo, no está regulado, es lo que es. Que no significa que sea ilegal, a eso voy. Bueno, de acuerdo, vamos a ir. No tiene ninguna regulación. Así es. Y estas leyes que digo que pretenden proteger y que a la larga solo quitan el crédito, lo que pretenden es regular. Pero el crédito informal no está regulado. ¿Cuánto cuesta el crédito informal? Hicimos una encuesta bastante amplia, con una muestra, digamos, representativa, que además fue sustanciada, o sea, la verificamos asistiendo a lugares de crédito informal, llamando por teléfono, respondiendo a avisos en periódico, y ya tienes una idea más o menos razonable de cómo es esto, ¿no? La gran mayoría del crédito informal se da a tasas nominales de más de 10% mensual. En tasa efectiva anual, para hacerlo comparable con lo que prestan los bancos y que la superintendencia de banca exige a que todo el mundo se le informe, eso es más de 200% al año. Es altísimo. Ya, esa es la del 10. Hemos determinado que aproximadamente 20% de los que tienen crédito informal pagan más de 700% al año. Porque normalmente la gente no entiende, porque no se les explica y porque la superintendencia no hace que lo cumplan, no entienden cuál es la tasa que realmente pagan. Si yo te pago una tasa de 20% mensual, 20% mensual te sale más de 700% al año. Así es, porque es nominal y es la gran diferencia entre la tasa nominal y la tasa efectiva. Porque te dan, ¿no? capitalizando anualmente, es un cálculo matemático que la mayor parte de la gente no entiende y no hace. 20 por Pero 12 es por más de 700, claro, piensan 20% por 12 será 240, que suena altísimo, pero no, es más de 700% al año. Entonces es una tasa brutal. ¿Y por qué la gente lo hace? Porque no entiende la tasa, porque no tiene otra opción. Necesito crédito ahorita, estoy desesperado, necesito crédito, y yo pago lo que sea. Pero hay un tema ahí que tiene que ver con la legalidad, ahora sí, de la tasa, porque el problema es que la tasa legalmente, para ajenos al sistema financiero, tiene un límite. Entonces, si nadie puede prestar, teóricamente, tiene un límite, que es alrededor del 39% TEA, tasa efectiva anual, en soles. Si esa tasa no se cumple, en realidad ese crédito sí es ilegal. En efecto.
Ahí sí, es decir, independientemente si es formalidad o no, lo que pasa hay es una que no ilegalidad, quería meterme en una situación de decir que están incumpliendo con la ley, pero sí, en la práctica sí. Hay una ley que establece eso. En realidad lo que pasa es que esa ley está mal, habría que cambiarla, pero ese es otro tema también, pero ¿no? el hecho es que no están regulados. Por eso yo prefiero centrarme en el tema que no están regulados, ¿no? De acuerdo, pero solamente para dejar claro el tema es que no tiene sentido, digamos, haber hecho una regulación para el sistema financiero, que es importante. Donde no hay límite a la tasa de interés, es decir, que es lo correcto. Se ha desregulado la tasa de interés. Mejor, está bien, pero por otro lado, regular que si yo quiero prestarte a ti, entre personas, arriba del 39% de tasa efectiva anual, claro, que vendría a ser la lógica 3% nominal. Es que la lógica detrás de esa regulación es, yo todos los demás los tengo regulados y sé cómo prestan, tienen que informar bien, no pueden usar mecanismos de cobro abusivo, hay toda una serie de reglamentaciones muy claras de cómo pueden operar. Los otros que están fuera de todas estas reglamentaciones, no sé cómo van a operar, no sé si van a informar adecuadamente, no sé qué mecanismos de cobro van a hacer, no sé si es que van a vender gato por libre, no sé si van a malinformar en términos de qué es lo que están cobrando o no. Entonces ahí tratas de alguna manera de regularlo. Claro. No es digo que me parece bien, pero va por ese lado. El tema central, en todo caso, es que el crédito informal, más del 80% están pagando tasas de más de 200% al año. Entonces cualquier cosa que tú hagas en el sector formal es tasas mucho menores que esos. No hay nadie en el sector formal por ningún tipo de crédito que cobre tan caro. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido, se nos ha quedado varios temas en el tintero. Para cerrar la idea es decir, si finalmente una persona paga 700%, significa que de alguna manera lo repaga. Y son esquemas tipo los mercados de abastos, donde la gente inclusive compra prestándose en el día y lo devuelve en el día. La tasa es altísima si tú la... O la persona que necesita desesperadamente para alguna cosa que tiene que atender urgente de momento y ya verá cómo hace, y como solo lo tiene que pagar por 2 meses, le cobró 40%, 20% mensual por 2 meses, que te salga una fortuna, pero ya, me decís que cubrí eso. Claro. Lo único que eso demuestra es que el crédito vale mucho. Así es. Y que en el sistema financiero, cuando tú tienes acceso a crédito en un mercado que es competitivo, eso es lo mejor. Deja que la gente tenga acceso y no trates de restringir el acceso al crédito. Muchas gracias, Miguel Palomino. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido muy amable, pero es importante cerrar solamente con esto. Entre acceso y condiciones, en realidad, por lo menos yo prefiero 1000 veces el acceso, que la gente pueda acceder. Luego está obligado a tomar un crédito. Si lo tomas, eso. Y recuerda que la superintendencia, los créditos formales, regula muy cuidadosamente las condiciones, la información, las tasas. Todo el mundo toma una decisión que debería ser con conocimiento. Así es. Muchas gracias nuevamente, Miguel Palomino. Y volvemos con más en la segunda parte del programa.